Luna y Celestia son dos de los personajes más importantes en My Little Pony, pues desde su primera aparición en los primeros capítulos de la serie, se nos da a entender que son dos ponis muy poderosas, y es que estas dos hermanas son nada más y nada menos que las emperadoras y gobernantes de Equestria, con roles sumamente importantes, ya que gracias a ellas es que se da el ciclo del día y la noche. Hay muchísimas características físicas que las hacen destacar sobre las demás, como su altura por ejemplo, el hecho de que sean alicornios, o que incluso teniendo más de 1000 años tengan un físico como el de Maribel Guardia. Hasta la próxima. Sin embargo, si algo nos llamó la atención a todos cuando vimos My Little Pony por primera vez, definitivamente fueron esas melenas o cabello que parecía flotar como si estuvieran en el agua. Y es que durante la primera temporada fue algo que pudimos ver únicamente en ambas princesas, lo que generaba una combinación de parecer explosivo, poderoso y sobre todo intrigante. Característica física que al final de la serie podemos ver que Twilight, la protagonista, adquiere también. Pero si piensas que solo estas tres ponis tienen este tipo de melena, déjame decirte que estás muy equivocado. ¿Por qué se mueve el cabello de estas princesas? ¿Es simplemente una decisión artística? ¿Realmente solo Luna, Twilight y Celestia tienen esta capacidad? ¿Por qué Cadance, aunque tiene un parecido en diseño a las princesas, no puede mover su cabello? Estas y otras tantas preguntas intentaremos resolverlas a lo largo de este video, así que quédate hasta el final. También quisiera invitarte a suscribirte al canal si aún no lo haces. Estamos muy cerca de los 50,000 suscriptores y me inspiraría muchísimo a seguir creando contenido. También recuerda que tengo un canal pequeñito de Twitch donde estamos jugando videojuegos de vez en cuando. ¡Ah, sí lo maté! ¡Sí lo maté! Pásate si quieres, te lo dejo en la descripción. Bueno, sin nada más que añadir, tráete algo de comer y ponte cómodo porque intentaremos responder a la pregunta de por qué el cabello de las princesas se mueve. Celestia y Luna hacen su primera aparición en los capítulos La magia de la amistad parte 1 y 2, siendo Luna como Nightmare Moon la primera en aparecer, y es que se nos presenta como una criatura muy imponente, una pony muy alta, mucho más alta que cualquier otro pony, con un pelaje oscuro, alas emplumadas que se extienden a lo largo de su espalda, un cuerno igualmente de gran longitud, pero sobre todo una melena muy especial, una cabellera azul oscura como en forma de nebulosa sumamente amplia que tiene la característica de moverse o flotar. Este último detalle es el que más destaca visualmente de Nightmare Moon, pues ese movimiento es casi hipnotizante. Celestia aparece en el capítulo que sigue, el segundo capítulo de la serie, igualmente que con Nightmare Moon. La primera impresión que tenemos de ella es que es impresionante, con su altura tan característica y su lenguaje culto. Nuevamente su cabello se roba las miradas, pues este también se mueve de tal manera que pareciera que está flotando. Viendo esto y al tratarse apenas del segundo capítulo de My Little Pony, así que la primera pregunta que te haga sea ¿por qué sus melenas se mueven? Claro que cuando recién salió la serie, muchos miembros de la comunidad no se quemaron mucho la cabeza y rápidamente se asumió que simplemente pasaba porque eran princesas. Sin embargo, el programa siguió avanzando y a lo largo de todo el show no se llega a dar una respuesta oficial o concreta de por qué esto es así. Y es que aunque muchos creen que esto es simplemente algo que le sucede a las princesas o quizás algo genético de las hermanas, la realidad es que Luna y Celestia no son las únicas ponis que tienen este cabello tan característico. Claro que la primera personaje que se nos viene a la cabeza con este cabello tan especial además de las princesas, y como lo mencioné al inicio del video, es Twilight Sparkle, pues en el último capítulo de la serie llamado El último problema, podemos ver cómo los años han pasado y Twilight no solo aumentó de tamaño, pareciéndose muchísimo más a Celestia, sino que su cabello ahora se mueve también. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Celestia, Luna y Twilight no son los únicos personajes con esta característica física. En el capítulo de la séptima temporada llamado Historias de Fogatas, Rarity, Rainbow Dash y Applejack realizan la excursión anual de hermanas mayores y menores junto con las Cutie Mark Crusaders. Estas están de camino a unas cascadas y se detienen a acampar. Luego de poner las tiendas y cuando se preparan para comer, aparece una especie de mosquitos, arañas, mutantes, algo así, que comienzan a picarlas. Es aquí que deciden huir a una cueva cercana a esperar que estos mosquitos extraños se vayan del campamento. Para pasar el rato, las ponis comienzan a contar historias muy interesantes, pero para este video quiero destacar la historia que cuenta Rarity, y es que ella nos cuenta una historia sobre una de las pilares de Equestria, una poderosa hechicera llamada Mistmane, que podemos ver que tiene características físicas muy interesantes. ¿Qué te parece si nos detenemos un momento para analizarla? Mistmane de entrada podemos ver que es un unicornio bastante alta, quizá no tan alta como Luna o Celestia, pero definitivamente rompe con el patrón de altura estándar que tiene la enorme mayoría de ponis de la serie, recordando más a la altura que tiene Cadance. También podemos ver que tiene un pelaje púrpura claro con una melena bicolor con tonalidades verdes y un cuerno bastante curvado muy característico. Definitivamente esta pony no es como las demás
y es que si nos enfocamos en su cabello, nuevamente destaca algo muy interesante. Este también se mueve, tal como se mueve el de las princesas, y por increíble que parezca, todavía hay un pony más, en esta ocasión un varón. En la temporada 3 conocemos a uno de los villanos más poderosos de toda la serie, me refiero al Rey Sombra. Este personaje, en palabras de la misma Celestia, se trataba de un unicornio muy poderoso que tenía tanto poder que se apoderó de todo el Imperio de Cristal, esclavizando a todos. Si analizamos al Rey Sombra con cuidado, entre otras características físicas muy interesantes, como podrían ser sus tonalidades, su cuerno que al igual que el de Miss May tiene una curvatura, o su personalidad tan egocéntrica, podemos notar que su cabello, al igual que el de las ponis anteriores, tiene la característica de moverse, por lo que a este punto podemos ver que no solo Luna y Celestia tienen la capacidad de mover sus melenas, descartando así que pueda ser algo genético o exclusivo de las hermanas. A lo largo de la serie también hay ocasiones donde podemos ver que el cabello de algunas ponis se mueve o se comporta de manera diferente. Una de estas oportunidades la podemos ver durante el capítulo llamado Una boda en Canterlot parte 2, cuando cerca del final del capítulo, donde Cadance y Shining Arbor combinan lo que parece ser su magia para derrotar a Chrysalis, podemos ver cómo aparece un aura alrededor de ellos conforme más combinan su magia, a tal punto que la melena de ambos comienza a moverse o a flotar. Luego en el capítulo llamado El fin del final parte 1, podemos ver cómo T-Rex, Chrysalis y Cozy Glow están preocupados porque no saben quién podría controlar la magia del caos. Es aquí que Cozy Glow, personaje bastante molesta y controladora por cierto, se ofrece como conejillo de indias para probar la magia de Discord, a lo que T-Rex y Chrysalis aceptan rápidamente. Cuando Cozy Glow recibe dicha magia, podemos ver cómo aumenta muchísimo de tamaño, pero lo más interesante es ver que su cabello se mueve también, y de hecho yo diría que se mueve de manera bastante agresiva, pero no termina ahí, pues en el capítulo siguiente, El fin del final parte 2, igualmente al final del capítulo, podemos ver que Pinkie absorbe la magia de Discord, y si bien su cabello no flota como tal, podemos ver que este sí que cambia, a un cabello bastante más desordenado. Además, durante el capítulo llamado El reino de Twilight parte 2, tenemos varias oportunidades de ver el comportamiento del cabello de Twilight, pues en este, luego de que las princesas le pasan su magia, podemos ver que cuando la recibe, Twilight se levanta en el aire y mientras esto sucede, su cabello comienza a moverse también, mientras salen rayos de él. Más adelante en el mismo episodio, cuando Twilight intenta levantar el sol, vemos como nuevamente la magia la hace flotar y su cabello se mueve una vez más. De hecho, si vemos de cerca, podemos notar cómo su melena incluso muestra lo que parecen ser estrellas o polvo estelar, muy similar a una nebulosa. Y luego, una vez más, cuando está peleando con T-Rex, podemos ver en ocasiones que su cabello se mueve también. Si eres buen observador, ya habrás notado a dónde quiero llegar, y es que todas estas ocasiones donde podemos ver que el cabello de algunas ponis se mueve, tienen algo en común. Así es, la magia. En prácticamente todas las ocasiones donde el cabello de algún o alguna pony se mueve o cambia, como fue el caso de Cadance y Shining Armor, de Cozy Glow cuando son la magia de Discord, o cuando Twilight recibe la magia de las princesas, una gran cantidad de magia estuvo prácticamente involucrada, y es que esta podría ser la respuesta. El cabello de las princesas se mueve porque tienen muchísima magia. Esto tiene mucho sentido, pues cuando vemos que las princesas le entregan su magia a Twilight, el cabello de Luna y Celestia dejan de moverse en ese momento, y no es hasta que toda la magia se recupera que sus melenas se mueven otra vez. Si analizamos a Miss May nuevamente, o al Rey Sombra, que también son ponis a los que se les mueve el cabello, podremos ver que Miss May es una poderosa hechicera y que el Rey Sombra es muy poderoso con la magia. También en el episodio de la 9ª temporada llamado El principio del fin parte 2, cuando Twilight y sus amigas se toman de las manos para derrotar al Rey Sombra, nuevamente gracias a la magia se crea una aura alrededor de las Main Six. ¿Y qué crees? El cabello de Twilight vuelve a comportarse tal como lo hizo 5 temporadas atrás. Incluso durante la conversación que tienen con el Rey Sombra, en varias ocasiones este no puede creer que la magia de las Main Six sea más poderosa que la suya. ¡Esto no es posible! ¡Tu magia no puede vencer a la mía! ¡Yo destruí tu poder! Por lo que con esto podemos dar como concluido que en efecto el cabello de las princesas y demás ponis se mueve dependiendo completamente de la magia que tienen, aunque claro, esto genera algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el cabello de Cadance no se mueve? ¿O por qué cuando las princesas le pasaron su magia a Twilight, su cabello no se movía todo el tiempo? Si sabemos que Discord es quizá el ser mágico más poderoso en toda Equestria, e incluso su magia hizo que Cozy Glow y hasta Pinkie se hicieran gigantes y sus cabellos se movieran, ¿por qué el cabello de Discord no se mueve? Bueno, en realidad esta es una de las pocas ocasiones en las que tenemos una respuesta bastante clara. Luego de toda la investigación, llegué a una conclusión bastante sólida. Tener mucha magia no significa saber controlarla, ni que tu cuerpo esté preparado para ella. Déjame explicarte. Si vemos a todos los personajes a los que se les mueve el cabello, todos tienen algo en común. Sus cuerpos son más grandes o más altos en general. Luna, Celestia, Twilight al final de la serie, Miss May o incluso el Rey Sombra, que muchos podrían pensar que no es más alto, pero sí que lo es, como podemos ver en esta escena del fin del final parte 1.
1, donde es ligeramente más alto que Shining Armor. Todos ellos tienen cuerpos más altos de lo normal, lo que significaría que incluso aunque tengas mucha magia, si tu cuerpo no está adaptado, tu cabello no se moverá constantemente, explicando así que, aunque Twilight tuviera el poder de todas las princesas en la temporada 4, al seguir siendo más bajita, su cuerpo no está adaptado. ¿Y qué hay de Cadence? Ella tiene ese físico característico que tienen las princesas. ¿Por qué su cabello no se mueve? Bueno, para empezar, Cadence sigue siendo bastante bajita, es incluso más pequeña que la princesa Luna. Además, Cadence podría no tener tanta magia como la gente piensa, pues recordemos que el Imperio de Cristal se mantiene y se protege gracias al corazón de cristal, no por la magia de Cadence. Otra buena razón para pensar que Cadence no tiene tanta magia es que recordemos que si bien ella es alicornio, al igual que Twilight, ella fue convertida. Sin embargo, lo que las diferencia es que Cadence solía ser una Pegaso, como explicamos en el video de la historia de Cadence. Twilight ya era una unicornio naturalmente, y no solo eso, desde pequeña estuvo muy interesada en la magia. Cadence no. ¿Y qué hay de Discord? ¿Por qué a él no se le mueve el cabello si quizá tiene la magia más poderosa de Equestria? Bueno, para empezar, Discord ni siquiera es un pony, y segundo, claramente él controla el 100% de su magia, e incluso si nos ponemos detallistas, Discord también cumple con las características físicas que mencionábamos antes, pues es bastante alto y tiene un físico muy característico. Hay muchísimas más razones con las que podría defender mi respuesta, pero siendo sinceros, esta es quizá la respuesta más clara que he dado en un video en este canal, por lo que hay poco para debatir. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo si pudieras regalarme un like. Esto es algo que siempre menciono, pero estos videos de verdad toman muchísimo esfuerzo y sacrificio. Un like y una suscripción me apoyaría muchísimo y me animaría a seguir creando contenido. Antes de terminar con el video, quiero aprovechar para saludar a las personas que pidieron su saludo en el video pasado. Un gran saludo para Alessio Miranda, que nos saluda desde Ecuador. Otro gran saludo para Dayun Inei. Me alegra muchísimo que te gusten mis videos. Un saludo para DC Celasaurus Rex. Otro gran saludo para el tonto de Letusin. Bro, o sea, ya mejor de suscríbete al canal, o sea, no te quiero tener acá. Es broma, chicos, Letusin es amigo mío. Un saludo para Mía Valentina, que me pide un saludito. Otro gran saludo para Neuradubs y su gatito Boris. Muchas gracias a ambos por mirar mis videos. Un saludito muy especial para Moisés Pinto, que nos saluda desde Panamá. Quiero mandar un gran saludo para Sharon Multifandom 22. Otro saludito para Transaber y un gran saludito para Caroline B. Lobo. La verdad es que no sabía muy bien tu nombre porque en la captura aparece user y no sé qué, como unos números, pero por suerte mi amigo Chino encontró tu nombre. Gracias, Chinito. De nada, bro. Y por último, quiero mandar un gran saludo para Mari. Es la novia de mi sobrino y hace tiempo que me viene pidiendo un saludo. Gracias por el dibujo de las pasadas y por todo el apoyo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Adiós.